Mi novia dijo, podría conseguirme a alguien mejor que tú cuando quiera. La reté a ligar con un hombre en la fiesta, todos la rechazaron y no pude dejar de reír. Tengo 29 años y mi exnovia, a quien llamaré Laura, tenía 27. Cuando ocurrió esta historia llevábamos juntos poco más de 4 años. Vivíamos en el mismo departamento desde hacía casi 2. Durante los primeros años, Laura era una persona bastante tranquila. Tenía carácter, sí, pero también era amable, divertida y muy inteligente. Podíamos pasar horas hablando de cualquier tema. Era una de esas personas que siempre tenía una opinión sobre todo y que lograba hacer interesantes incluso las conversaciones más aburridas. Yo siempre admiré eso de ella. El problema comenzó aproximadamente 8 meses antes de todo esto. Laura empezó a pasar muchísimo tiempo en redes sociales. No me refiero a usarlas de manera normal. Me refiero a que prácticamente vivía conectada. Pasaba horas viendo videos sobre relaciones, autoestima, empoderamiento, citas y dinámicas de pareja. Al principio no le di importancia. Todos consumimos contenido en Internet. Pero poco a poco empecé a notar cambios. Comenzó a hablar constantemente sobre valor en el mercado de citas, opciones, estándares y términos similares que antes jamás utilizaba. Al principio lo tomé como una moda pasajera. Luego dejó de parecer una moda. Cada vez que discutíamos por algo pequeño, terminaba mencionando que muchas mujeres tenían más opciones que los hombres. Si hablábamos de una pareja que conocíamos y que había terminado su relación, ella decía cosas como: ella encontrará a alguien en una semana. Él tardará años. Si veíamos alguna noticia sobre divorcios, decía: las mujeres siempre tienen más oportunidades. Y si algún amigo mío contaba que estaba teniendo problemas con su novia, Laura inmediatamente comentaba: porque los hombres creen que son difíciles de reemplazar cuando realmente no lo son. Al principio me limitaba a ignorarlo. No me parecía una conversación importante. Pero con el tiempo comenzó a sentirse personal. Una noche estábamos cenando en casa y surgió una discusión completamente ridícula sobre quién había olvidado comprar café. Nada serio. Solo una tontería cotidiana. Sin embargo, en medio de la conversación, Laura soltó algo que me dejó desconcertado. A veces creo que no valoras lo fácil que sería para mí conseguir otra pareja. Me quedé mirándola. ¿Qué tiene que ver eso con el café? Nada. Solo digo que actúas como si yo fuera a quedarme aquí para siempre. Recuerdo haberme reído. No porque fuera gracioso, sino porque me parecía una afirmación extraña. Espero que estés conmigo porque quieres estarlo, no porque no tengas alternativas. Ella me observó durante unos segundos. Precisamente porque tengo alternativas es que estoy contigo. En aquel momento decidí no seguir la discusión. No tenía sentido. Pero esa conversación se quedó rondando en mi cabeza. No porque creyera que Laura quisiera dejarme, sino porque parecía obsesionada con demostrar que podía reemplazarme fácilmente. Durante las semanas siguientes el tema apareció una y otra vez. Siempre de manera indirecta. Siempre como una especie de competencia invisible que yo nunca había querido jugar. Por ejemplo, si salíamos a comer y algún hombre la miraba, ella lo mencionaba. Si alguien reaccionaba a una foto suya, ella lo mencionaba. Si recibía un mensaje de un desconocido, también lo mencionaba. No era exactamente coqueteo. Era más bien como si necesitara demostrar constantemente que tenía opciones. Y sinceramente, me resultaba extraño. Porque nunca fui una persona celosa. Jamás revisé su teléfono. Nunca le prohibí hablar con nadie. Nunca tuve problemas con que tuviera amigos hombres. Por eso mismo me parecía innecesario. Un día incluso le pregunté directamente: ¿por qué hablas tanto de eso últimamente? ¿De qué? ¿De cuántos hombres te buscan? Ella se encogió de hombros. Porque es verdad. No digo que no sea verdad. Solo digo que parece importante para ti. Tal vez porque muchas mujeres no son conscientes de su valor. Esa respuesta me hizo sentir que estábamos teniendo conversaciones completamente distintas.
Yo hablaba de nuestra relación. Ella hablaba de validación externa. Y eso empezó a preocuparme. Los siguientes meses fueron raros. No horribles. Solo raros. Había días normales y tranquilos. Y luego había momentos en los que Laura parecía necesitar recordarme que podía reemplazarme cuando quisiera. Una tarde estábamos reunidos con varios amigos en un restaurante. La conversación derivó hacia las relaciones de pareja. Uno de nuestros amigos comentó que la confianza era fundamental para que una relación funcionara. Laura respondió inmediatamente. La confianza está bien, pero tampoco hay que olvidar que nadie es indispensable. Todos se quedaron en silencio unos segundos. Uno de los presentes preguntó. ¿Eso iba dirigido a alguien? Ella se rió. No. Solo digo que cualquier persona puede ser reemplazada. Recuerdo haber visto las caras incómodas de nuestros amigos. Y también recuerdo sentir una mezcla extraña de vergüenza y molestia. No porque me sintiera atacado, sino porque parecía empeñada en convertir cada conversación en una especie de debate sobre quién tenía más poder dentro de la relación. Después de aquella cena, hablamos en el auto. ¿Te das cuenta de que haces eso constantemente? ¿Hacer qué? Hablar de reemplazar personas. Ella soltó una pequeña risa. ¿Por qué te afecta tanto? No me afecta. Solo me parece extraño. Porque sabes que tengo razón. ¿Sobre qué exactamente? Sobre que las mujeres tienen más opciones. No lo sé. Nunca he llevado la cuenta. Porque no tienes que hacerlo. Yo sí. Aquella respuesta no tenía ningún sentido para mí. Pero tampoco quería convertir cada conversación en una pelea. Así que simplemente dejé el tema. Probablemente fue un error. Porque mientras yo intentaba ignorarlo, ella parecía convencerse cada vez más de esa idea. Y entonces llegó la fiesta. Un amigo nuestro cumplía 30 años y decidió organizar una celebración bastante grande en una casa que había alquilado para el fin de semana. Invitó a unas 50 personas. Había música, comida, bebidas y un ambiente bastante relajado. La mayoría eran amigos, conocidos y compañeros de trabajo. Laura estaba especialmente emocionada por asistir. Se pasó casi 2 horas preparándose. Eligió cuidadosamente su ropa, su maquillaje y hasta cambió 3 veces de peinado antes de salir. No vi nada extraño en eso. Era una fiesta importante y quería verse bien. Nada fuera de lo normal. Llegamos alrededor de las 9 de la noche. Todo marchó perfectamente durante las primeras horas. Conversamos con amigos. Comimos. Nos tomamos algunas fotos. Nos reímos. Incluso pensé que estábamos pasando una de nuestras mejores noches en mucho tiempo. Hasta que cerca de la medianoche ocurrió algo que cambió por completo el ambiente. Estábamos sentados en una mesa junto a varios amigos cuando la conversación volvió, por alguna razón, al tema de las relaciones. Uno de los presentes estaba contando cómo había conocido a su esposa. Otro hablaba sobre aplicaciones de citas. Todo era una charla normal. Entonces alguien preguntó en tono de broma. Si mañana terminaran con sus parejas, ¿creen que tardarían mucho en encontrar a alguien nuevo? Las respuestas fueron variadas. Algunos dijeron que sí. Otros dijeron que no. Nadie parecía tomárselo demasiado en serio. Excepto Laura. Ella se acomodó en su silla y respondió con una seguridad que llamó la atención de todos. Yo no tardaría absolutamente nada. Varias personas se rieron. Pero ella continuó. De hecho, podría conseguirme a alguien mejor que mi novio cuando quisiera. La mesa quedó en silencio. Yo pensé que estaba bromeando. Pero cuando la miré, noté que hablaba completamente en serio. Y fue en ese instante cuando comprendí que aquella obsesión que llevaba meses creciendo finalmente había llegado demasiado lejos. Y lo peor era que Laura aún no había terminado de hablar. Laura cruzó los brazos y soltó una pequeña risa burlona. Lo siento, amor, pero es la verdad. La forma en que dijo amor hizo que varios de nuestros amigos intercambiaran miradas incómodas. Ella continuó.
Podría conseguirme a alguien mejor que tú cuando quisiera. Ah, ¿sí? Pregunté. Claro que sí. Se acomodó el cabello detrás de la oreja y agregó. Soy una mujer de alto valor. Yo ya había escuchado esa frase demasiadas veces durante los últimos meses. Pero verla decirlo delante de 20 personas era otra cosa. ¿Una mujer de alto valor? Repetí. Sí. ¿Y eso qué significa exactamente? Laura sonrió como si estuviera a punto de explicar algo obvio. Significa que soy atractiva. Algunos amigos comenzaron a removerse incómodos en sus asientos. Soy guapa. Nadie respondió. Tengo curvas. Silencio. Y además tengo hobbies atractivos. Ahora sí varias personas se miraron entre sí. ¿Hobbies atractivos? Preguntó Andrés. Laura asintió inmediatamente. Claro. ¿Qué demonios es un hobby atractivo? Ella soltó una pequeña risa. Es muy simple. Luego me señaló. Por ejemplo, no es lo mismo una chica que pasa todo el día viendo reality shows o maquillándose que una mujer que lee y aprecia el arte. Yo ya sabía hacia dónde iba esto. Y sinceramente estaba cansado. Ajá. No es lo mismo una chica común que alguien que ve cine de culto, que tiene intereses intelectuales y que puede mantener conversaciones profundas. ¿Conversaciones profundas? Preguntó alguien. Sí. Laura parecía completamente convencida. Soy diferente de la mayoría de las mujeres. Aquello fue recibido con un silencio incómodo. No porque nadie quisiera responder, sino porque todos parecían intentar decidir si estaba bromeando o no. Lamentablemente yo sabía que hablaba completamente en serio. ¿Diferente? Pregunté. Sí. ¿En qué sentido? Porque no soy superficial. Claro. ¿Qué significa ese tono? Nada. Dilo. Suspiré. De verdad intenté dejarlo pasar. Intenté hacerlo varias veces. Pero llevaba meses escuchando el mismo discurso. Meses. Y aquella noche simplemente me quedé sin paciencia. La verdad es que creo que tardarías meses en encontrar a alguien que aguantara tus comentarios de mierda. Toda la mesa quedó congelada. Literalmente congelada. Una de nuestras amigas dejó de beber a mitad del sorbo. Otro amigo abrió los ojos como platos. Laura parecía incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué acabas de decir? Lo que escuchaste. ¿Perdón? Dije que tardarías meses en encontrar a alguien que soportara estar contigo si hablas así todo el tiempo. Eres un imbécil. Tal vez. No, definitivamente lo eres. Pero al menos no voy por la vida diciendo que soy una persona superior. Laura se puso roja inmediatamente. Yo nunca dije eso. Lo acabas de decir. No. Acabas de afirmar que eres diferente y mejor que las demás mujeres porque lees libros y ves cine de culto. Porque es verdad. Aquello me hizo reír. Y no fui el único. Dos personas de la mesa también soltaron una pequeña carcajada. Laura giró la cabeza hacia ellos. ¿Qué es tan gracioso? Nadie respondió. Yo sí. Laura, por favor. ¿Qué? No eres tan especial como crees. Su mandíbula se tensó. Hablas así porque te sientes amenazado. Laura, conozco al menos 3 mujeres de tu círculo de amigas que son más atractivas que tú. La mesa explotó. Dios mío. Murmuró alguien. ¿Qué demonios? Susurró otro. Laura parecía a punto de explotar. Eres un desgraciado. ¿Por qué? ¿Cómo puedes decir algo así? Porque tú acabas de decir delante de todos que podrías reemplazarme por alguien mejor cuando quieras. Porque es verdad. Y yo te estoy diciendo la verdad también. Su respiración se aceleró. No soy menos atractiva que mis amigas. No dije menos atractiva. Lo acabas de decir. Dije que conozco 3 más atractivas.
Eso es exactamente lo mismo. Bueno. Laura parecía cada vez más furiosa. Pero yo todavía no había terminado. Llevaba demasiado tiempo guardándome cosas. Y además. ¿Además qué? Tu cuerpo tampoco es perfecto. Ahora sí. La mesa completa se quedó inmóvil. Podía escucharse la música de fondo de la fiesta. Pero alrededor de nosotros reinaba un silencio absoluto. ¿Perdón? Preguntó ella lentamente. Estás algo pasada de peso. ¿Me acabas de llamar gorda? Dije que estás algo pasada de peso. Eso es lo mismo. No exactamente. Laura parecía lista para lanzarme una bebida a la cara. Eres un poco hombre. ¿Un poco hombre? Sí. Interesante. Atacando el físico de una mujer. Después de que la mujer pasó 10 minutos explicando por qué es superior al resto del planeta. Varias personas tuvieron que apartar la mirada para ocultar la risa. Laura se dio cuenta. Y eso solo la enfureció más. Todos saben que tengo razón. ¿Sobre qué? Sobre que podría conseguir a alguien mejor. Claro. Podría hacerlo esta misma noche. Por supuesto. ¿No me crees? La verdad no. Laura soltó una carcajada incrédula. No puedo creerlo. ¿Qué cosa? Que seas tan inseguro. No es inseguridad. Entonces, ¿qué es? Me recosté en la silla. La observé durante unos segundos. Y finalmente respondí. Creo que has pasado demasiado tiempo escuchando a personas en internet decirte lo increíble que eres. ¿Y qué? Que terminaste creyéndolo. Porque es verdad. Entonces demuéstralo. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Qué? Demuéstralo. ¿Cómo? Muy fácil. Señalé alrededor de la fiesta. Había hombres por todas partes. Algunos conversando. Otros bebiendo. Otros bailando. Ve y consigue a alguien mejor. Laura soltó una risa. ¿Hablas en serio? Completamente. No necesito tu permiso para hablar con otros hombres. Perfecto. Entonces no sé por qué actúas como si me estuvieras dando permiso. No te estoy dando permiso. ¿Entonces? Te estoy dando una oportunidad para demostrar que tienes razón. La mesa estaba completamente pendiente de nosotros. Todos observaban. Si tan fácil es conseguir a alguien mejor. Me encogí de hombros. Hazlo. Laura sonrió. Una sonrisa llena de confianza. De arrogancia incluso. Como si acabara de recibir el desafío más sencillo de su vida. Esto va a ser muy divertido. Adelante. ¿Y cuando lo consiga? Me callaré. ¿Eso es todo? Sí. ¿Y podré estar con él toda la noche? Por supuesto. Ella soltó una carcajada. Prepárate para quedar como un idiota. Se levantó de la silla. Se acomodó el vestido. Miró alrededor de la fiesta. Y comenzó a buscar a su primera víctima. Laura salió de la mesa con una confianza que resultaba casi cómica. Caminaba como alguien que ya conocía el resultado del desafío. Como si estuviera convencida de que en unos minutos volvería acompañada de algún hombre atractivo para demostrar que yo estaba equivocado. Mientras tanto, todos los que estábamos sentados permanecimos observando. Algunos intentaban disimular. Otros ya ni siquiera lo intentaban. La curiosidad había ganado. El primer objetivo fue Sergio. Era un amigo del cumpleañero. Alto, deportista y bastante popular entre las mujeres. Laura se acercó sonriendo. Nosotros observábamos desde lejos. Parecía una conversación normal al principio. Ella hablaba. Sergio asentía ocasionalmente. Pero después de unos segundos noté algo extraño. Él nunca dejó de mirar su teléfono. Ni una sola vez. Laura seguía hablando. Él seguía revisando mensajes. Ella se reía.
Él ni siquiera levantaba la vista. La situación empezó a verse incómoda. Muy incómoda. Finalmente Sergio guardó el teléfono. Durante un segundo pensé que iba a prestarle atención. En lugar de eso se limitó a decir algo rápido. Le dio una palmada amistosa en el hombro. Y simplemente se fue caminando. La dejó hablando sola. ¿La ignoró? Preguntó Andrés. Creo que sí. No puede ser. Literalmente no la escuchó. Las primeras risas aparecieron en la mesa. Laura intentó actuar como si nada hubiera pasado. Miró alrededor. Buscó otro objetivo. Y siguió adelante. El segundo intento fue con Daniel. Un hombre elegante que había llegado con algunos compañeros de trabajo. Esta vez parecía más prometedor. Daniel sí la estaba mirando. Incluso sonreía. Laura comenzó a recuperar la confianza. Se acercó más. Hablaba animadamente. Movía las manos. Se acomodaba el cabello. Parecía un coqueteo bastante evidente. La conversación duró casi 2 minutos. Entonces Daniel soltó una frase. Nosotros no la escuchamos. Pero sí vimos la reacción de Laura. Su sonrisa desapareció. Daniel volvió a decir algo. Después se disculpó y se alejó. Cuando regresó cerca de nosotros, uno de nuestros amigos lo interceptó. ¿Qué pasó? Daniel parecía divertido. Nada. Vamos, cuéntanos. Me preguntó si quería tomar algo con ella. Sí. Daniel se encogió de hombros. Le dije que soy gay. La mesa explotó. Varios comenzaron a reírse. Uno incluso tuvo que apoyarse en la silla. No puede ser. ¿En serio? Completamente. Qué mala suerte. Para ella sí. Las carcajadas aumentaron. Y por primera vez pude ver a Laura mirando hacia nuestra mesa. Seguramente ya se había dado cuenta de que todos observaban. Pero todavía no estaba dispuesta a rendirse. El tercer intento fue mucho peor. Muchísimo peor. Se acercó a un hombre que apenas conocíamos. Creo que era primo de alguien. Laura comenzó a hablar con él. Todo parecía normal. Al principio. Después ocurrió algo extraño. El hombre miró hacia nuestra mesa. Luego volvió a mirar a Laura. Después volvió a mirarnos. Y de pronto comenzó a alejarse. Laura lo siguió. Él caminó más rápido. Ella también. Él aceleró aún más. Y entonces el tipo prácticamente desapareció dentro de la casa. La escena fue tan absurda que toda la mesa terminó riéndose. ¿Acaba de escapar? Literalmente huyó. Parece que vio un fantasma. Yo ya estaba doblado de la risa. Hasta algunos invitados cercanos comenzaron a notar lo que ocurría. Los rumores empezaban a correr por la fiesta. La gente miraba discretamente. Laura, por su parte, ya no sonreía tanto. Su seguridad comenzaba a resquebrajarse. Pero aún quedaban 2 intentos. El cuarto fue con Ricardo. Y honestamente fue el más incómodo hasta ese momento. Ricardo era un hombre tranquilo. Educado. Maduro. Laura se acercó. Comenzaron a conversar. La charla duró varios minutos. Más que las anteriores. Eso hizo que ella pareciera recuperar algo de esperanza. Incluso llegó a reírse. Y por un instante pensé que tal vez tendría éxito. Entonces Ricardo señaló hacia donde yo estaba sentado. Laura respondió algo. Ricardo negó con la cabeza. Ella insistió. Él volvió a negar. Ella insistió otra vez. Y finalmente Ricardo levantó ambas manos como si estuviera rechazando una oferta comercial. Después simplemente se alejó. Cuando más tarde le preguntaron qué había pasado, respondió. No me meto en dramas de pareja. Esa respuesta provocó otra ronda de risas. Laura ya estaba claramente afectada. Podía verse en su rostro. La confianza inicial había desaparecido.
Ahora parecía alguien intentando desesperadamente demostrar algo. Y eso nos llevó al quinto intento. El peor de todos. El que terminó de destruir la situación. El hombre se llamaba Marcos. Era extrovertido. Muy sociable. De esos que hacen amigos en cualquier lugar. Laura se acercó. Hablaron. Marcos parecía escuchar con atención. Ella sonreía nuevamente. Intentaba aparentar normalidad. La conversación duró más de 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. Varias personas comenzaron a pensar que finalmente lo lograría. Incluso Andrés comentó. Creo que esta vez sí. Yo observaba en silencio. Entonces ocurrió. Marcos empezó a reír. No una sonrisa. No una risita. Una carcajada. Una auténtica carcajada. Laura pareció confundida. Marcos seguía riéndose. Ella preguntó algo. Él respondió. Volvió a reírse. Luego señaló hacia nuestra mesa. Y finalmente dijo algo que provocó que 2 personas cercanas también se rieran. Después se alejó. Todavía riéndose. Laura quedó completamente inmóvil. Como una estatua. Fue tan incómodo que incluso algunos de nuestros amigos dejaron de reír. Porque ya empezaba a dar pena. Ella permaneció quieta durante varios segundos. Luego volvió caminando. Lentamente. Con los brazos cruzados. Y una expresión de absoluta incredulidad. Cuando llegó a la mesa nadie dijo nada. Al menos durante unos segundos. Laura se dejó caer en la silla. Miró alrededor. Y finalmente dijo. Todos aquí son gays. Aquello provocó nuevas risas. Claro, dijo Andrés. Lo digo en serio. Por supuesto. No es posible que una mujer como yo no pueda ligar. Yo solté una carcajada. No pude evitarlo. ¿Qué es tan gracioso? Todo. ¿Todo? Sí. No entiendo. Porque sigue sin entender lo que acaba de pasar. Laura se cruzó de brazos. Lo único que pasó es que esta fiesta está llena de raros. Varias personas soltaron sonidos de incredulidad. Claro. Es la única explicación. Por supuesto. Porque no tiene sentido. La miré directamente. ¿Sabes cuál es la explicación más simple? ¿Cuál? Que no eres tan increíble como crees. Su rostro se endureció. Eres un imbécil. Tal vez. ¿Disfrutaste esto? Muchísimo. Qué maduro. Más maduro que basar toda tu autoestima en la idea de que puedes reemplazar personas. Ella abrió la boca para responder. Pero no encontró palabras. Y entonces simplemente suspiró. Como si quisiera terminar el tema. Bueno. Bueno. ¿Probaste tu punto? ¿Mi punto? Sí. ¿Cuál? ¿Qué me equivoqué? Ajá. Laura se acomodó el cabello. Entonces podemos volver a la normalidad. Aquella frase me hizo reír otra vez. Porque realmente parecía creerlo. Parecía pensar que toda aquella situación era una discusión más. Algo que olvidaríamos al día siguiente. Como si los meses de arrogancia, desprecio y comentarios constantes no hubieran existido. Como si nada hubiera cambiado. Pero para mí sí había cambiado. Mucho. La observé durante unos segundos. Y finalmente respondí. No. Ella parpadeó. ¿No qué? No vamos a volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Ya pasó. No. Sí pasó. No. Laura parecía confundida. Entonces, ¿qué quieres? Respiré profundamente. Y dije las palabras que llevaba semanas pensando. Quizás meses. Terminamos. La mesa quedó en silencio. Completamente. Laura se quedó inmóvil. ¿Qué? Terminamos. Estás exagerando.
No. Solo estás molesto. No. Mañana se te pasará. No. Vamos a hablarlo. No hay nada que hablar. Por primera vez desde que la conocía parecía genuinamente asustada. Espera. Me puse de pie. Hablo en serio. No puedes terminar una relación de 4 años por esto. No la estoy terminando por esto. Entonces, ¿por qué? Por todo. No añadí nada más. Simplemente me di la vuelta. Y empecé a caminar hacia la salida. Escuché que ella se levantaba rápidamente. Espera. La ignoré. Espera. Salí de la casa. Ella me siguió. Intentó hablar conmigo durante todo el trayecto. Intentó convencerme de que estaba reaccionando de forma exagerada. Intentó decir que ambos habíamos dicho cosas horribles. Intentó minimizar lo ocurrido. Pero mi decisión ya estaba tomada. La verdad era que aquella ruptura no había comenzado esa noche. Había comenzado meses atrás. Aquella noche simplemente fue el punto final. Llegué al departamento. Entré. Tomé una maleta que llevaba semanas preparada en caso de que algo así ocurriera. Recogí algunas cosas esenciales. Ropa. Documentos. Mi computadora. Y me fui. Laura me observaba desde la puerta. Todavía intentando convencerme de quedarme. Pero ya era demasiado tarde. Porque mientras ella veía una discusión más, yo llevaba mucho tiempo viendo el final de la relación. Y aquella fiesta simplemente había sido el momento exacto en que finalmente acepté que ya no quería seguir allí.